compartidas? Bueno, como sabéis, llevo muchos años investigando las experiencias cercanas a la muerte y además acaba de salir mi libro La Prueba, ahora mismo en Colombia con Editorial Panamericana. Y resulta que fue allí, en Colombia, donde me dieron un testimonio de una experiencia cercana a la muerte compartida, que voy a rescatar porque quiero rendir homenaje al padre de la persona que me lo contó, y él también me lo contó porque fueron las dos versiones, padre e hijo. Fue una experiencia cercana a la muerte compartida entre los dos, y recientemente además ha fallecido José Belio, que en paz descanse, por complicaciones asociadas al COVID. Así que vaya por él, que además su hijo me escribió hace poco y me dijo que bueno, que su padre siempre le había hecho mucha ilusión saber que había salido esta historia en su libro La Prueba. Él no pudo leerlo porque no había llegado todavía aún el libro a Colombia, pero ahí está. Experiencias cercanas a la muerte hemos oído hablar todos y más o menos tú lo has dicho, has dado unas pinceladas. Son esas experiencias de personas que pues aseguran haber tenido una experiencia fronteriza, haber estado en un supuesto más allá, haber regresado del túnel, haber visto una luz, a veces tener un encuentro con seres o familiares fallecidos, revisión panorámica de los hechos de su vida, y normalmente vuelven profundamente transformados porque la experiencia les afecta hasta el punto de que algunos pues incluso tienen un nuevo propósito de vida, ¿no? ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte compartidas? Pues experiencias en las que la persona que está acompañando al moribundo, a la persona que está agonizando, que está teniendo esa experiencia en ese momento, ya sea familiar, personal médico, enfermeros, etcétera, la comparte. Es decir, se da tanto en visiones cercanas a la muerte, en el lecho de muerte, como en la experiencia cercana a la muerte en sí. Y el primero en hablar de estas experiencias cercanas a la muerte fue Raymond Moody, fue el primero en tipificarlas. No son muy conocidas, pero no por ellos dejan de ser menos bellas y sugerentes, incluso más enigmáticas. Porque si ya tenemos problemas y nos causa dilema y polémica llegar a acercarnos a un fenómeno que ya de por sí es complicado para la ciencia, como es una experiencia cercana a la muerte, en la que se debate si la pervivencia de la consciencia es tal o si en realidad es un producto del cerebro, imagínate cuando la cosa se complica y se dice, ah, no, es que una persona que está en la habitación del moribundo o que la está acompañando, o un enfermero, también puede llegar a compartir esa experiencia. Es decir, en el momento en el que la persona, a lo mejor en el lecho de muerte, esas típicas apariciones en las que se dice que los moribundos ven o sienten cómo se transforma la habitación, las dimensiones de la habitación, una neblina, una luz inmensa y radiante, o incluso que reciben la visita de seres fallecidos que acuden a buscarlos, ¿no? Eso es lo que siempre hemos oído hablar. Pues imagínate que todas esas cosas también la ven los familiares, los médicos y los enfermeros que en esos momentos se encuentran en la habitación, que empiezan a ver, junto con el moribundo, cómo se transforma la habitación, cómo desaparecen las dimensiones, cómo todo se llena de una luz inmensa, y cómo también ven a esas personas y a esos seres fallecidos que supuestamente, o siempre se ha dicho, hay muchísima literatura médica y muchos relatos sobre este tema que aseguran que, bueno, pues han venido a buscarles, o los ves o les oyes hablar con personas que vienen a buscarles. Pues bien, cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte, hay personas que también la comparten. Y este es el caso de José Belio y de su hijo Daniel Enrique Bernal, y de su hijo y de su padre José, que estaban en el hospital porque habían operado a José, a su padre, de una operación de estómago muy complicada. De hecho le habían dicho que a lo mejor no salía de esa operación. Le operaron y finalmente pues pasó a planta, pero por la noche empezó a ponerse muy malito, empezó a ponerse cada vez peor. Y lo que pasó es que pues tan mal estaba que enseguida fueron para allá pues su hijo y su prima, y en un momento dado pues lo que hicieron fue sentarlo en el sofá. Él estaba muy malito en aquellos momentos,
y el panorama era muy pesimista. Entonces Daniel estaba sentado a su izquierda y lo cogió de la mano a su padre, que estaba muy fría, él decía, y pues empezó a acariciarlo, a consentirlo, a apoyarlo, pues en fin, a darle todo su cariño y su amor en un momento en el que su padre lo estaba pasando muy mal y sabía que podían ser sus últimas horas de vida. Y mientras lo sostenía así, de esa manera, su padre se desmayó, se dejó caer todo el peso de su fuerza. Entonces la prima salió corriendo a pedir ayuda, muy asustada, pero la cuestión es que Daniel también pasó a otro plano con su padre. Y lo que Daniel decía es que él de repente se veía como caminando, lo primero que vieron fue que la habitación se transformaba radicalmente, todas las dimensiones de la habitación se borraban, era como que no había formas, se llenaban de una luz inmensa, y que de repente él se encontraba como caminando con su padre, le iba acompañando, dice, yo no sé si íbamos flotando, si íbamos caminando, yo no notaba sensación de moverme, pero sabía que estaba moviéndome, íbamos hacia algún sitio y lo que hacíamos era caminar hacia un ser muy brillante y luminoso, que brillaba más que la estancia, que a él le producía una paz inmensa. Daniel lo recordaba como una experiencia que a él le producía una paz inmensa, una sensación de felicidad infinita. Él estaba bien y además él veía sonreír a ese ser y él estaba tranquilo. Vale, cuando él de repente sintió que lo tiraban de detrás de la nuca, él de repente vuelve a encontrarse en la habitación y encuentra que su padre está ahí, están los dos otra vez en el sofá y que su padre lo mira y lo primero que le dice es: ¿y eso qué ha sido? ¿No? Y entonces el hijo le dice: ¿te refieres al señor este, al ser este? No, claro, y tuvieron mucho tiempo para hablar de esto. Recopilé también cuál fue la versión de su padre. Y la versión de su padre era que, fíjate, lo único que cambiaba era que su padre se sintió absolutamente aterrorizado por este hombre. O sea, de repente se sintió como muy, muy miedoso, ¿no? Decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién es este hombre? Y todavía se asustó más cuando vio que este hombre, este detalle también lo dio en su versión Daniel, le llamaba por su nombre. Y bueno, fue exactamente siguiendo los mismos patrones, tal y como lo había contado su hijo, y dice que de repente también él sintió como le jalaban de la nuca, no le tiraban de atrás, y que volvió a encontrarse otra vez en el sofá con su hijo, ¿no? Esta fue la experiencia cercana a la muerte compartida que yo recopilé en su día en Colombia. Me la contaron además de forma muy casual. Daniel es un compañero de profesión y no sabía en aquellos momentos, yo ni siquiera había terminado de escribir el libro La Prueba, no sabía que yo estaba recopilando este tipo de casos ni que me interesaban este tipo de temas. Lo comentó de forma muy, muy, muy casual y circunstancial y yo dije, wow, o sea, tuviste lo que se llama una experiencia cercana a la muerte compartida, que es una de las tantas que he recogido en ese capítulo de experiencias cercanas a la muerte compartidas en mi libro La Prueba, y que ya digo, son a cada cual más bella y sugerente, porque al final suelen ser experiencias muy íntimas, muy bonitas, que creo que cuando te las regalan te hacen, pues eso, un regalo inmenso, y que independientemente del debate de si hay vida o no después de la muerte y de lo difícil que nos resulta acercarnos a este fenómeno, porque yo como antropóloga solo puedo dar explicaciones antropológicas, pero no puedo ir más allá, pues no deja de ser maravilloso y creo que dice mucho de nosotros como humanidad y como personas. Miguel, tú eres uno de los grandes expertos de nuestro país sobre el mundo de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Hay más casos de este tipo, de experiencias cercanas a la muerte compartidas? Bueno, Mado lo acaba de decir muy bien, no son habituales, pero sí es cierto que hay muchísimos casos y además sorprendería la cantidad de casos de este tipo, como ha dicho ahora Amado también, que pueden contar médicos, enfermeras y en general personal del área de salud, ¿no? Son muchísimos casos de este tipo. Yo recuerdo hace algún tiempo unos médicos que me contaron cómo pudieron asistir al fallecimiento de un paciente y vieron cómo salía una bola de luz del pecho del paciente. Esto parece que es bastante habitual. Pero yo, de entre todos los casos de este tipo que he podido recopilar, me acuerdo de uno que fue protagonizado por una mujer
de Cádiz. Esto ocurrió ya hace unas cuantas décadas, ¿no? Esta mujer ya es mayor y como digo, sucedió ya hace unas cuantas décadas. Su marido era químico de profesión, enfermó por un cáncer debido al manejo de ciertas sustancias. No solamente le ocurrió a él, sino a otros tantos compañeros. Aquello fue un escándalo. El caso es que este hombre estaba muy mal y estaba muriéndose. Y su mujer lo estaba cuidando. En general tenía la ayuda de varios familiares que siempre la estaban acompañando porque ese desenlace podía ocurrir en cualquier momento. Este hombre ya no se podía valer por sí mismo y era su mujer, pues en ese momento, quien estaba limpiándole y adecentándole un poco la barba, ¿no? Y ella cuenta, además, recuerdo que me estaba diciendo que tenían incluso un bote de colonia en la mano, le estaba poniendo algo de colonia a este hombre, y en un momento determinado dice que sintió como una especie de shock. Ella sintió como una especie de shock, soltó la cabeza de su marido, se le cayó al suelo ese bote de colonia que estaba utilizando, y ella dice que se quedó como en shock, pero a la vez vio como de la boca de este hombre salía una especie de humo de color grisáceo en espiral que se perdía en el techo, ¿no? Y casi como si saliera por la boca el alma de este hombre en forma de humo, ¿no? Y cuando ese humo se disipó, dice que volvió en sí y que empezó a gritar: ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Y efectivamente entraron varios familiares que estaban fuera de la habitación y efectivamente comprobaron que ese hombre acababa de fallecer en ese preciso instante, ¿no? Es decir, bueno, casos como estos, como te digo, hay muchísimos y, bueno, podríamos entrar en cuáles son las explicaciones y nos llevaría a cuestiones muy profundas, pero como digo, casos hay muchos y sobre todo los profesionales del campo de la medicina, médicos, enfermeras, enfermeros, podrían contar muchos casos de este tipo, seguro. Con Almodía Rosavientos, en Twitter, Almodía Rosavientos, Joaquín Valero nos pregunta que cómo va la Super Bowl, que quiere información sobre ese partido, no sé qué perder detalle. Bueno, pues van ganando unos y otros van perdiendo. Y yo creo que los rojos llevaban 7 goles y los blancos 3. No sé cómo iban, pero sé que si dices down al final, acierta seguro. Esa frase es segura. Vamos a hablar con un gran especialista que tenemos aquí en nuestro programa sobre el mundo, no del fútbol americano. Que vaya, jolín, yo que pensaba que sí. Son raros que le llaman fútbol americano y juegan con los pies y con las manos, ¿no? Nos lo dice Ray Halloween con Almodía Rosavientos. Pero es que es un gran especialista en el mundo del béisbol. Manuel Carvallal, muy buenas. Yo, con toda la cantidad de profesiones y posibilidades que tienes y todas las cosas que has hecho, digo, seguro que es un experto en la Super Bowl. Manuel, ¿dónde va? Se la inventó él. La Super Bowl, claro, sí, por supuesto. Eso es lo de las grandes bolas, ¿no? Las super pelotas, estamos hablando de eso. De eso, sí. Aplica. Pues, esos son los bowlings. Manuel, háblanos... Pues no me toques la Super Bowl, haz el favor. Vale. Háblanos de un astronauta, la historia de un astronauta, la historia de un experimento que se ha conocido algo más de información, que se hizo de transmitir algo desde allá arriba, desde las estrellas, desde el espacio a la Tierra. Sí, esta es una de esas historias extraordinarias de la periferia de la carrera espacial norteamericana, que no todo el mundo conoce. Esta semana se ha celebrado la efeméride, el 50 aniversario de la misión Apolo 14, que fue la 8ª misión tripulada de NASA a la Luna, y que tiene una trastienda realmente alucinante, realmente increíble. En esa misión todos recordamos, aunque solo sea por la espectacular película que se hizo sobre la misión anterior, la Apolo 13, ese Houston tenemos un problema, esos días de angustia en que todo el planeta Tierra estuvo pendiente de si los astronautas de NASA iban a morir en el espacio o iban a poder regresar a la Tierra. Y la siguiente misión, la Apolo 14, lo que hizo fue retomar
los objetivos que tenía el Apolo 13 para alunizar, recoger muestras lunares y hacer una serie de experimentos. En esta misión espacial, cuyo, repito, 50 aniversario se cumplió hace un par de días, participaban sobre todo uno de ellos, Alan Shepard, que era el comandante de la misión. Alan Shepard fue el primer norteamericano en salir al espacio, fue el segundo humano en salir al espacio después del soviético Yuri Gagarin. Entonces Shepard era un héroe para absolutamente todos los occidentales, ¿no? Participó en las misiones Mercury, en el programa Mercury, luego pasó a la misión Apolo. Era ya el hombre de mayor edad en su momento en pisar la Luna, fue el quinto humano en pisar la Luna, y él era el comandante de esa misión. Luego estaba el piloto del módulo, Stuart Rosa, y luego el piloto del módulo lunar, Edgar Mitchell, que fue el sexto ser humano en pisar la Luna. Ay. ¿Y qué le pasó a Mitchell? Mitchell tiene también una biografía extraordinaria, y Mitchell, igual que Alan Shepard, aprovechó para hacer un momento histórico él era un aficionado al golf, se llevó un bate de golf, no de béisbol, para tirar unas bolas en la Luna, y lo que hizo Mitchell fue preparar un experimento de parapsicología. De telepatía. De telepatía, absolutamente alucinante. Se hicieron 2 pruebas en la misión de ida hacia la Luna y otras 2 pruebas en la misión de vuelta, en que él intentó proyectar más de 400 imágenes a una serie de receptores que se habían quedado en la Tierra. Según los resultados obtenidos, esto es lo que decía Mitchell, habían tenido un éxito de un 25%, que escapaba con mucho a las probabilidades del azar, y esa experiencia, esos experimentos de telepatía que hizo de forma extraoficial, no eran experimentos de NASA, sino que él aprovechó esa circunstancia porque era un gran apasionado por el mundo paranormal, terminó de convencerlo de que este tipo de investigaciones tenían interés, e inmediatamente después, cuando regresa a la Tierra, funda el Instituto de Investigaciones No Éticas, que ha sido durante mucho tiempo una de las organizaciones punteras en la investigación de los fenómenos paranormales. Fue uno de los responsables de que la CIA pusiese en marcha el proyecto Stargate, del que hemos ido descubriendo cosas gracias a esa desclasificación, entre comillas, de 2017. Edgar Mitchell fue el responsable de que Andrija Puharich pudiese meter en el Instituto Stanford a Uri Geller para hacer una serie de pruebas y de experimentos, y todo esto se gestó desde la Luna, desde fuera del planeta, con esos experimentos paranormales que ahora cumplen 50 años. ¿Y tuvieron éxito? Sí, como te digo, en más de un 25%, que estarían muy por encima de la cifra del azar. Luego lo contamos, ahora escuchamos en Onda Cero las noticias, en la actualidad nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En La Rosa de los Vientos estamos hasta las 4 de la madrugada. Y seguimos contando noticias, contando informaciones en la tertulia Zona Cero. Manuel Carvellal nos contaba antes de las noticias de las 2 de la madrugada cómo en un momento determinado un astronauta decidió hacer una serie de experimentos telepáticos desde el espacio a la Tierra. Bueno, pues esos experimentos, Manuel, ¿cómo fueron? Pues lo que hizo Mitchell fue 4 series de 50 proyecciones de láminas que él veía desde el módulo y que intentaba proyectar. Había pactado ya con 4 personas en la Tierra en distintos puntos el día y la hora en que tendrían que realizarse los experimentos, aunque después hubo un pequeño desfase por el trabajo que tenían en el módulo en cuanto a la misión de NASA. De esas 400 pruebas hubo resultados positivos en 51 de las ocasiones, lo que supone, como te decía, un 25%. En la Tierra, el análisis de esos resultados fue realizado por la Fundación de Investigación de la Naturaleza Humana, que fue la institución
que había fundado el doctor Joseph Van Rijn, que está considerado como el padre de la parapsicología, porque él fue el que diseñó los primeros protocolos de experimentos con las cartas Zener y demás en la Universidad de Duke, y ese mismo año se publicaron los resultados en la Journal of Parapsychology, que es el órgano difusor de la parapsicología, de la Asociación Americana de Parapsicología, con el título de Un testimonio de percepción extrasensorial desde el Apolo 14. A nivel mediático, el 26 de febrero fue la revista Life americana la que publicó un artículo haciéndose eco de las investigaciones telepáticas que había hecho el astronauta Edgar Mitchell con uno de los 4 sujetos en la Tierra, era el paragnosta Olaf Johnson. Pero claro, estamos hablando de los años 70, en que los astronautas eran auténticos dioses, auténticos superhombres para la sociedad norteamericana. Entonces, el hecho de que uno de esos astronautas, el 6º hombre en poner un pie en la Luna, no solo reconociese creer en lo paranormal, sino que incluso había realizado experimentos paranormales desde el Apolo 14, supuso un impulso muy importante para la investigación de estas historias en Estados Unidos. Luego Mitchell tuvo muchos más incidentes a lo largo de su vida, tiene una vida realmente muy notable y sorprendente, y como te decía, fue uno de los directos responsables de que la CIA iniciase los experimentos del programa Stargate, que consistía en intentar utilizar las capacidades psíquicas con fines de espionaje, con fines de inteligencia, y Mitchell también fue uno de los directos responsables de que Andrija Puharich pudiese llevar a Uri Geller a los laboratorios del Instituto Stanford, donde fue sometido a una serie de experimentos por Puthoff y por Taft, 2 conocidos investigadores, uno de ellos ahora muy de moda porque forma parte de esa Academia de las Estrellas que en Estados Unidos ha gestionado todo este proceso de desclasificación del que hemos hablado tantas veces, de toda esa información ovni del Pentágono. O sea que al final la historia es cíclica y todos estos personajes llevan muchos años metidos en este tipo de cosas. La noticia, la información sobre los experimentos telepáticos de este astronauta, Edgar Mitchell, con la Tierra. El espacio va a ser noticia, está siendo noticia porque hay varias naves de la Tierra en este momento muy cerquita, Silvia Casasola, muy cerquita de Marte. Sí, estamos viviendo un momento histórico. Hemos estado a lo largo de todo este año pasado comentando que se estaban haciendo todos estos proyectos y ya ha llegado el momento. De hecho, esta semana ya va a haber dos naves en órbita, en la órbita de Marte. Las demás son de países diferentes, las misiones. La primera de ellas es Hope. Además, es la primera nave que envía Emiratos Árabes Unidos. Esta nave se llama pues Esperanza en inglés, y bueno, pues lo que quieren hacer es, con motivo del aniversario de la fundación de su país, que es el 50 aniversario, pues lo van a celebrar enviando esta nave. Entonces, esta nave entra en órbita de Marte el martes, y lo que pretende es hacer un control pues del clima de Marte. Entonces no va a aterrizar, pero sí va a estar pues eso, haciendo muchísimas observaciones para saber pues cómo va a ser el clima del planeta. Luego, el miércoles, al día siguiente, la que va a entrar en órbita es la misión china, que es la Tianguan-1. Bueno, pues esta nave sí va a aterrizar, pero no va a aterrizar inmediatamente, sino que lo va a hacer en mayo. Y la Tianguan-1 además va a estar en una zona, dicen que es la nave que va a enviar, o el país que va a enviar por primera vez dentro de esta misión, un orbitador, un aterrizador y un pequeño vehículo móvil, para estar pues ahí intentando sacar toda la información del planeta rojo, que además se va a ir aproximando poco a poco para ver el punto más idóneo de aterrizaje, que la dirigen en un principio a una zona que llaman Utopía Planitia,
y es el hemisferio norte de la zona y es donde se supone que hará un aterrizaje como muy suave, porque según las observaciones que ellos llevan realizando, esta zona es un suelo como de arena muy fina, es un terreno poco elevado y entonces pues es más fácil aterrizar. Y la atmósfera incluso les ayudará también a frenar la nave para que no vaya con demasiada rapidez. En esta zona además tienen algo para ellos muy importante y es que tiene una enorme reserva de agua helada en el subsuelo que dicen que incluso tiene una capacidad de unos 400 veces mayor que todas las cuencas hidrográficas de España. Entonces, que analizarán ese agua, analizarán qué cantidad de agua puede haber y que puede ser, vamos, primordial y esencial para futuras expediciones tripuladas. Como os digo, hasta mayo no aterrizará. Y pues lo que quieren saber es también, independientemente de sacar información de cómo es el planeta, la atmósfera, el clima, pues también si hay algunos vestigios de vida. Pero claro, la misión más importante y en la que de hecho también estamos involucrados los españoles es la que se va a enviar el 18 de febrero. Bueno, que entra en órbita el 18 de febrero. Y esa es la estadounidense, es la que envía la NASA. Y ahí van a enviar un vehículo robotizado, que es el Perseverance. Y el Perseverance es muy, muy importante. Bueno, el Perseverance lo que tiene es que va a estar, sobre todo la parte española, está a cargo del investigador del Centro de Astrobiología de Madrid, que es Jorge Pla García. Y dentro del Perseverance va a estar el instrumento MEDA. Y bueno, pues también con MEDA se intenta saber y medir la estación, es una estación meteorológica, y lo que se intenta medir una cosa muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la misión estadounidense sí va a aterrizar o martizar, que sería a lo mejor la palabra más exacta, sí va a martizar en el mismo momento que llegue. O sea, no se va a esperar como la Taiwán esta de China, no se va a esperar hasta mayo, sino como que va a ir al grano. Le llaman los 7 minutos de terror. ¿Por qué? Porque ese aterrizaje o ese martizaje va a estar controlado por los ordenadores. De tal manera que va a ser un momento muy importante, porque incluso a la nave la han puesto cámaras adosadas al módulo de aterrizaje. Se va a grabar el descenso por primera vez, sea cual sea el final, sea un éxito o sea una explosión. Incluso se van a poner micrófonos para grabar el sonido de Marte según esté martizando. Que eso, por lo visto, fue una idea de Carl Sagan hace ya mucho tiempo para que se pudiera realizar con mayor espectáculo, ¿no?, de cara a las personas que estén aquí en la Tierra siguiendo todo el proceso. ¿Y dónde quieren que se haga ese aterrizaje? Pues quieren que se haga en un cráter que se llama G0. Y este cráter es muy importante porque es un cráter antiguo de hace 3.500 millones de años que se formó. Posiblemente dicen que era un paisaje paradisiaco, que incluso se sabe que por uno de sus costados entraba un río que desaguaba en esa montaña, en ese cráter, y formó una enorme laguna. Entonces, si se consigue aterrizar con éxito, lo que va a hacer el Perseverance va a hacer con un instrumento nuevo que además puede incluso pulverizar rocas, que se llama SuperCam, que es un láser capaz de evaporar las rocas a distancia y analizar su composición química. Pues se puede analizar con esos espectrómetros si realmente hubo posibilidad o hubo vida en Marte. Bueno, como decimos, nuestro científico, que es Jorge Pla García, pues es una de las personas más importantes porque él dice segundo a segundo qué tiempo va a hacer ese 18 de febrero, cuáles van a ser las condiciones meteorológicas perfectas para que puedan hacer ese aterrizaje. Así que, igual que en su momento estuvimos pendientes de lo que pasó cuando se aterrizó en la Luna, cuando se alunizó, pues vamos a ver
qué pasa, a ver si ese Perseverance, ese robot, ese vehículo robotizado, se consigue amortizar, consigue hacer toda su misión y no es un auténtico fiasco y además es que, por lo visto, hay un retroceso que aunque viajan todas las señales a velocidad de la luz, se llega con 11 minutos de retraso a la Tierra. Entonces, cuando lleguen esos mensajes, tanto si ha sido un éxito como si ha sido un fiasco, como son 11 minutos de retraso, en realidad el Perseverance ya habrá estado en Marte y se sabrá si ya va por ahí circulando o directamente se ha pegado un batacazo. Así que ese 18 de febrero... No sé, hemos hablado en alguna ocasión aquí con Jorge Pla, ¿Sí? Nos ha contado cosas, estaremos en contacto con él porque encima es Rosaventero, el hombre que está al frente de esa misión que va a poner una nave en Marte, un vehículo en Marte, ese Rosaventero nos escucha. Claro, él está muy buen amigo del programa. Él está totalmente concentrado y siguiendo y haciendo todo tipo de análisis con el instrumento MEDA, que forma parte de esta misión del Perseverance. Así que mira, si le llamamos cuando estábamos sabiendo a ver si había vida o no había en Venus, pues ahora que además él es una de las principales personas que está pendiente de todo lo que está pasando en Marte, pues claro, tiene que estar en el programa sí o sí. Fíjate que sería terrible y tremendo, ¿no? Que descubriera esa nave, que descubriera que Marte es redonda cuando ya se sabe que la Tierra es plana. O sea, eso pues sería tremendo. Miguel Pedrero. Tómate la pastilla. Bruno, tómate la pastilla. Miguel. Lo estamos contando como si fuera lo más natural del mundo, pero cada vez está más claro que nuestra generación va a vivir el momento de que un humano ponga un pie en Marte. Porque ya es solo una cuestión de tiempo y cada vez menos tiempo. Y a mí me parece alucinante que nosotros podamos vivir ese momento como nuestros padres vivieron la llegada del hombre a la Luna. Claro. ¿Crees que lo viviremos? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Cada vez hay... Claro, es que ¿qué entendemos por nuestra generación? Los de 20 años igual sí lo vivimos, pero los de 40 igual no lo viven, ¿no? Bueno, los de 40 ahora cada vez duran más, o sea que vale. Seguramente también. El hecho es cuánto se va a tardar en ese momento que ya se puede realizar o casi ya se puede. Pues parece que la fecha se va extendiendo cada vez más, creo. Pero bueno, ojalá lo contemos y ojalá demos esa información. Miguel Pedrero, hablamos de sentimientos, de inteligencia artificial. Inteligencia artificial que sabe sobre los sentimientos de los seres humanos. Sí, es que en los últimos años estamos asistiendo a un desarrollo de la inteligencia artificial que es absolutamente sorprendente, ¿no? Si parece que en la carrera espacial vamos bastante lentos, a pasos de tortuga, en lo que respecta a la inteligencia artificial, bueno, cada semana hay nuevas informaciones, cada semana hay nuevos desarrollos, mejoras, y la verdad yo no sé a dónde vamos a llegar. En esta ocasión la información tiene que ver con un grupo de científicos de una universidad británica, de la Universidad Queen Mary de Londres, que ha logrado predecir cómo se siente una persona empleando un método de inteligencia artificial. Es decir, que han sido capaces de saber cuál es el sentimiento profundo de un individuo, qué es lo que siente en ese momento. Eso es lo que se viene a llamar empatía, más o menos. Claro, es que en realidad de lo que se trata todo esto es de que la inteligencia artificial pueda desarrollar cada vez más esta clase de empatía, ¿no? Y de hecho esta semana han salido varias informaciones vinculadas con esto, informaciones muy interesantes, pero en este caso lo interesante de este método empleado es que la inteligencia artificial no se dedica a interpretar expresiones faciales, como hasta ahora, ¿no? Pues que dependiendo de la expresión de tu cara, pues la inteligencia artificial decía está contento, está triste, porque aquí puede haber un engaño, tú puedes llegar a engañar a la inteligencia artificial, pero no, en este caso emplea un método que a mí me ha sorprendido muchísimo. En realidad emplean ondas de radio que emiten hacia el individuo, y gracias a esas ondas de radio
la inteligencia artificial puede conocer ciertos parámetros físicos de la persona, como por ejemplo la frecuencia cardíaca y las señales respiratorias de esa persona. Y esta inteligencia artificial lo que utiliza son técnicas de aprendizaje profundo. Es decir, el aprendizaje profundo lo que permite es analizar los datos de una manera similar a como lo hace un cerebro humano. Es decir, analiza diferentes clases de información y luego hace conexiones y comparaciones con esa información. Por lo tanto, las inteligencias artificiales que usan aprendizaje profundo van aprendiendo y mejorando con la experiencia, porque usan además una red neuronal artificial que intenta imitar el cerebro humano y que cada vez lo imita mejor, ¿no? Y como digo, lo interesante de esta técnica es que empleando simplemente ondas de radio y captando a través de estas ondas de radio, la inteligencia artificial es capaz de captar ciertos parámetros físicos como la frecuencia cardíaca o señales respiratorias, y solo con esto es capaz de conocer cómo se siente esta persona. ¿Y en qué consistió la investigación? Pues es que es muy sorprendente, porque los participantes en este estudio lo que hacían era ver un vídeo seleccionado por los científicos. Y cada uno de esos vídeos que veían estos participantes en el estudio provocaba alguno o varios de los 4 tipos de emociones básicas, que son ira, tristeza, alegría y placer. Y al mismo tiempo que las personas estaban viendo estos vídeos y sintiendo esa clase de emociones, al mismo tiempo se estaban emitiendo hacia los participantes unas señales de radio inofensivas, es decir, similares a las transmitidas por sistemas inalámbricos como el radar o las redes wifi. Entonces, al analizar los cambios producidos en estas señales a causa de los pequeños movimientos corporales de estos sujetos, pues obtenían informaciones sobre su frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria de cada uno de estos voluntarios. Y con esa información, los sistemas de inteligencia artificial de aprendizaje profundo determinaron con absoluta fiabilidad las emociones que dominaban en cada individuo mientras observaban el vídeo, ¿no? Claro, lo que está haciendo la inteligencia artificial o este método de inteligencia artificial es analizar información aparentemente sensible, es decir, información que pasa desapercibida para nosotros, para los seres humanos. Sin embargo, no pasa desapercibida para esta inteligencia artificial. Y con esa información puede saber el estado de ánimo de esas personas. Y como digo, es un método mucho más fiable que las técnicas típicas y tópicas de análisis de expresiones faciales, porque la persona puede engañar al sistema de IA, de inteligencia artificial, pero ahora no. Ahora, lo más sorprendente de esta noticia son las aplicaciones de esta técnica, porque claro, las aplicaciones son muchísimas, ¿no? Pero los investigadores están trabajando en una aplicación que claro, que es donde está la pasta, que es donde está el dinero, y están trabajando en aplicaciones comerciales. Es decir, fijaros, porque esto sí que es terrible. Quieren utilizar esta técnica para analizar mediante una red de wifi las emociones de muchas personas reunidas en un espacio concreto, por ejemplo, en un centro comercial. Esto es alucinante, porque con esa información, obteniendo esa información a lo largo del tiempo, con este método de inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas. Imaginaos un centro comercial que tiene toda esta información sobre la gente, es capaz de analizar sus estados de ánimo en tiempo real a lo largo de semanas o incluso de meses, con lo cual la inteligencia artificial va aprendiendo, y eso supondría que, por ejemplo, podrían elegir la Miguel, música... ¿De forma general o de forma individual? ¿El estado de ánimo de toda la población que está ahí o de cada una de las personas? De cada una de las personas. Claro, es que eso es lo importante, porque si es de todos se puede más o menos un poco saber, un poco intuir si hay alegría, si hay tristeza, cambiar los ritmos, cambiar la música del centro comercial, pero si es individualizado, ahí es donde llega lo llamativo. Claro, es saber qué está pensando, qué está sintiendo, no qué está pensando, cuál es el sentimiento profundo de cada una de esas personas, ¿no? Y imaginaros, como te digo, lo que puede hacer una inteligencia artificial
obteniendo esta información y analizando esta información a lo largo del tiempo. Además, esta clase de inteligencia artificial que emplea aprendizaje profundo, ¿no? Es decir, que en un centro comercial pues se podría llegar a elegir la música, el color, la disposición de los productos, el uniforme adecuado de los dependientes y muchos más parámetros para generar una determinada emoción que provoque que el cliente compre un determinado producto, ¿no? Es decir, que en el fondo estamos hablando básicamente de control mental, estamos hablando de técnicas avanzadas de neuromarketing, y esto lo hemos hablado en el programa en varias ocasiones, y además sé que es un tema que le gusta mucho, por ejemplo, a Juanjo Sánchez Oro, esto del neuromarketing, y yo escuchaba hace poco a una serie de especialistas en neuromarketing y decían algo que a mí me dejaba bastante helado, ¿no? Que ante esto no tenemos defensa, porque en realidad todo este tipo de técnicas, estudios y tecnología lo que está descubriendo es el funcionamiento del cerebro, ¿no? Con lo cual, si saben cómo funciona nuestro cerebro, saben qué teclas hay que tocar para que nuestro cerebro actúe de una determinada manera. Pues nos vamos a volver locos, porque como todos utilizan una técnica similar, claro. Imagínate. Oye, todos los productos mandando todo este tipo de imágenes, de sonidos, de colores. Claro. Entonces llega ya un momento que empiezas a decir, vamos a ver, espérate, a ver, ¿por qué venía yo? Oye, pero igual es positivo, porque esta tecnología va a descubrir en el futuro, si analiza la mente de cada uno, el pensamiento, la inteligencia, lo que está pasando por la cabeza. Igual esa técnica lo que descubre es que la mayor parte de gente no tiene cabeza. Eso ya lo saben. Eso ya lo saben. No, pero dice, no piensa nada. Pues igual descubren eso, ¿no? Al final vamos a ir con el papel al mal, como se hacía antiguamente. Sí, siempre pensamos algo, y esto es algo en lo que las grandes multinacionales están empleando miles de millones de euros. Es decir, que esto no es ninguna broma. Ahora algunos de los máximos especialistas en el funcionamiento del cerebro, los neurólogos más importantes, están trabajando para estas grandes multinacionales, que además no hacen este tipo de estudios de forma directa, digamos, sino que contratan a especialistas en neuromarketing, a los que les dan una cantidad de dinero enorme, les ponen a su disposición laboratorios, la última tecnología, para que desarrollen estas técnicas de neuromarketing. Y algunos de estos especialistas en neuromarketing, los más importantes del mundo, han escrito libros, ¿no? Contando algunas cosas, y contando algunas cosas tremendas, sin decir el nombre de la empresa que les ha encargado ese tipo de trabajos, pero que en realidad es algo muy tremendo, porque, como digo, es conocer al dedillo el funcionamiento del cerebro y cómo se puede manipular al cerebro humano, y es algo ante lo que no tenemos defensa, porque nuestra constitución física es esa, el cerebro humano funciona de una determinada manera, por lo tanto, ante ciertos estímulos va a provocar en nosotros una determinada reacción, y ante eso no tenemos defensa. Mado Martínez, cuéntanos, lo hemos contado y explicado aquí en alguna ocasión, esos descubrimientos, cada vez hay más noticias, más referencias, más informaciones sobre ese meteorito extraño, alargado, que se está acercando a la Tierra, ese meteorito que algunos investigadores, astrónomos, cada vez más dicen que no parece humano, parece que hay alguna mano artificial detrás que lo ha podido construir, o que puede estar detrás de algo, que es casi una nave. ¿Es meteorito? ¿No es meteorito? El cerco se estrecha, creo yo, porque además Avi Loeb acaba de publicar un libro en la editorial El Planeta, que ha sido como una especie de lanzamiento mundial. Y claro, pues cada vez hay más periodistas y más personas interesadas en saber qué es lo que ha dicho en ese libro, qué es lo que está diciendo Avi Loeb, que no es cualquiera, ahora diré quién es. Miguel también estuvo hablando de él hace poco. Yo tengo cita para entrevistarle. ¡Anda! Y sí. Y Avi Loeb no es cualquiera, no es un charlatán, es uno de los que dice que este objeto puede es uno de los astrónomos importantes de Harvard, de la universidad. Sí, además es director del Instituto de Teoría y Computación del Centro de Astrofísica de Harvard, en el Smithsonian, presidente del Consejo sobre Física y Astronomía de las Academias Nacionales y miembro del Consejo de Asesores del presidente en Ciencia y Tecnología.
en Washington, entre otros muchos cargos, entre otros muchos cargos. Entonces, que no es una de las personas que se deja sorprender como así muy sensacionalista, sino que ha debido de estar estudiando muy bien este objeto y por eso él sigue insistiendo en que no es natural, que ahí hay algo raro. ¿Qué hipótesis baraja? Bueno, él es una persona muy abierta de mente porque como todos los que son tan estudiosos, normalmente son abiertos de mente, y lo que él baraja es que este objeto es artificial, no le parece natural. Entonces, este objeto estábamos hablando, perdón, que no lo hemos dicho, de No lo hemos dicho porque ¿para qué vamos a decirlo? Oumuamua. Oumuamua. Eso. El Guau, O es. Oumuamua. El guau. Para el besito. Mua. Exacto. Pues este objeto con formita así como de cigarrillo. Oye, Manuel lo dice perfectamente. ¿Cómo se llama ese meteorito? Para los amigos. Omu para los amigos, yo es que tengo confianza con él. Bueno, ya sabía que va. Empieza como urense, casi. Claro. Es que él iba con ventaja porque es gallego. Entonces, pues, él dice que es... Vamos a ver, le han preguntado, se nos ha adelantado algunos compañeros periodistas, se nos ha adelantado mucha gente, se nos ha adelantado la agencia EFE, mucha gente, y claro, le están haciendo preguntas. Y él dice que él cuando va a pasear por la playa, pues él ve piedras, conchas naturales, ¿no? Como pues cositas, y al mismo tiempo ve pues botellas de plástico que son pues la prueba de que aquí hay una civilización, ¿no? Hace esta metáfora, hace esta comparación, mejor dicho, esa analogía para decir que este objeto, el OU para los amigos, pues no se parece a ninguna de las rocas que se hayan visto hasta la fecha en el sistema solar. O sea, es rara porque tiene una forma rara. Dice que podría ser artificial, esa es su teoría, pero que podría ser, es una posibilidad, tampoco es que lo esté afirmando, pero que a él le extraña, lo primero, que es básicamente plano. Lo segundo, que tiene una luminosidad un poco raruna, ¿no? Que tampoco le parece muy normal, que no tiene cola ni emana gases, pero sobre todo lo que más le mosquea es su movimiento alrededor del Sol. Dice que esto se comporta como lo haría una vela solar y sabemos que la naturaleza no crea este tipo de objetos. Entonces él dice que se mueve de una forma que no es la esperada, vamos, que no sigue no seguía ni un movimiento controlado con una trayectoria definida, como la que generaría un motor, por ejemplo, pero tampoco se espera que fuera un objeto funcional. Y aquí hace otra analogía, ¿no? Él dice que nosotros lanzamos sondas como la Voyager, New Horizons y cosas así, que van a seguir viajando miles de años por el espacio, aunque ya no estén operativas, ¿vale? Otras civilizaciones podrían enviar cosas similares al espacio que se acumularían aunque no fueran operativas, ¿no? Pues como esa botella de plástico en la playa, que ya no sirve, pero ahí está, ¿vale? Aunque ya no tenga ninguna finalidad. Entonces dice, bueno, a lo mejor este objeto no tenía ningún propósito definido, en caso de que fuera un objeto artificial, pero podría formar parte, por ejemplo, de un conjunto de navegación, en definitiva, basura terrestre como la que nosotros estamos generando y tirando al espacio continuamente también. Y dice que de la misma manera que estamos nosotros estudiando arqueología en la Tierra, ¿no? Y buscamos vestigios de civilizaciones desaparecidas y extintas hace tiempo, que ¿por qué no hacemos lo mismo en el espacio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Hallar esas civilizaciones, ¿no? Aunque esa civilización ya ni siquiera esté viva, ¿no? Que ha habido también muchas teorías sobre por qué no contactamos con los extraterrestres, si es que existe vida inteligente, y una de las teorías es que probablemente ya a lo mejor hayan perecido, ¿no? Su propuesta es controvertida, él lo sabe, es polémica, pero es que él dice, vamos a ver, la astrobiología está buscando vida microbiana, vida en el cosmos. Es algo que está ahí, vamos, que está sumamente aceptado, lo tenemos muy asumido, que hay vida en el cosmos y vamos a detectarla, y estamos dando cada vez más evidencias de que eso es así, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscamos también vida inteligente? ¿Por qué buscar vida que, aparte de ser vida, sea inteligente? Es algo que nos causa tanto escándalo y tanto rechazo y tanto ¿qué pasa? Madre mía, aquí, ¿no? Y eso pues hace que en la academia el ambiente sea más hostil, según él,
tan hostil que los jóvenes pues enseguida rechazan esa posibilidad, ¿no? Y se apartan de ese campo de investigación pues para que no se rían de ellos o cosas así, ¿no? Yo dice que él, para analizar este objeto, era seguido el mismo método de estudio que él usa con otros misterios del cosmos como la materia oscura o los agujeros negros, que él ha buscado las anomalías y que lo que él pone sobre la mesa es que este objeto sea artificial. Es una posibilidad que a él le parece absolutamente real, que él también sabe, consciente de que muchos científicos y muchos colegas pues les hiere el ego o les heriría profundamente que no seamos los más listos del barrio, lo dice así, pero es que preferimos pensar a lo mejor eso, que somos únicos y especiales, y él piensa que no, que Aristóteles ya dijo que no éramos el centro del universo y que probablemente si hay miles de millones de sistemas planetarios en el universo con condiciones de habitabilidad, pues ¿por qué no podríamos estar igualmente convencidos de que lo más probable, según él, es que no estemos solos y estar buscando pruebas de esa tecnología avanzada? Que el Oumuamua podría ser, por ejemplo, la Voyager nuestra, que está ahí intentando localizar algo. Por ejemplo. Con lo cual, esta información es un capítulo más. Cada semana hay una novedad, una información que certifica eso que decía y que dice este astrónomo de Harvard, Avi Loeb, que vas a entrevistar y que dentro de muy poquitas horas te va a contar cosas nuevas sobre ese meteorito, ese extraño meteorito. Manuel Carvellal, las brujas de Salem, un misterio clásico, un enigma clásico que todavía se investiga, que todavía se estudia y que cada vez se conoce más qué es lo que pasó con ellas. Y que además es bueno recordar. Es bueno recordar porque este tipo de historias no ocurrieron solamente una vez, continúan produciéndose dramas similares en pleno siglo XXI. Fíjate, estamos hablando de ese primer objeto extraterrestre y todavía hoy se sacrifica a mujeres en todo el mundo porque se piensa que son brujas. Y esto sigue ocurriendo en el siglo XXI y existen en África campos de refugiados, que es una cosa terrible para mujeres que han sido acusadas de brujería y a las que se las ha violado, se les han amputado miembros, se ha hecho todo tipo de barbaridades. Pero la historia de Salem es una de las más emblemáticas y de las más paradigmáticas de la historia de los procesos de brujería en los Estados Unidos, que se produce en pleno resurgir o en pleno implantación del puritanismo, de estos colectivos que están originados en Europa, fundamentalmente en Inglaterra y en los Países Bajos, que llegan a Estados Unidos a partir de 1620 aproximadamente. Empiezan a formarse las primeras colonias de estas comunidades religiosas denominadas los Padres Peregrinos, y que ya en la zona de Boston y de Springfield habían protagonizado procesos de brujería en los que el modus operandi básicamente siempre era el mismo. Por una denuncia se acusaba a un sospechoso, normalmente mujeres, de haber realizado prácticas de brujería. Para facilitar su confesión se la sometía al tormento, lo que implicaba que todas cantaban, que hasta habían matado a Manolete, lo que hiciese falta. En el caso de las brujas de Salem es especialmente dramático porque en febrero de 1692 es cuando dos niñas, la hija y la sobrina de uno de estos predicadores especialmente conservador, el reverendo Samuel Parris, que acababa de llegar poco tiempo antes a la colonia de Salem, empiezan a tener un comportamiento extraño que es interpretado como fruto de la brujería. Esta familia, la familia de este predicador al que pertenecían estas dos primeras niñas, tenían una sirvienta que era una esclava de origen africano que pues mantenía su religión animista y sus prácticas con plantas, con fetiches y demás. Ella fue la primera señalada
de ser responsable de esa presencia del demonio en Salem, y a partir de ahí se desata una psicosis colectiva que ha sido objeto de estudio en montones de ocasiones. Se han publicado un montón de trabajos sobre este caso ejemplar de locura contagiosa en una pequeña comunidad, por la que una a lo largo de varios años que duraron los procesos, hasta 20 personas fueron condenadas a morir en la horca por haber tenido contactos con el diablo. Y es un caso, esta semana se volvió a publicar un artículo recordando esta historia. Yo creo que es uno de esos casos que conviene mencionar de vez en cuando para no olvidar que el hombre es el único animal que tropieza 400 veces en la misma piedra, y que esto que ocurrió a finales del siglo XVII continúa ocurriendo hoy en pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de poner un pie en Marte, de visitas extraterrestres. Pues este tipo de procesos por brujería siguen produciéndose todavía hoy. Pues sí, por desgracia, y nos has contado algunos tú aquí en alguna ocasión en el programa. Hablamos ahora de una momia egipcia. Silvia. Sí, la verdad es que sabes que Egipto siempre, con la cantidad de todavía que hay de lugares y de momias por descubrir, pues lo que siempre se está intentando es localizar no momias, sino que estos enterramientos estén intactos. Entonces, en esta ocasión, los arqueólogos están contentos. Es un equipo de arqueólogos, son egipcios y son dominicanos. Y bueno, pues ellos han encontrado unas momias en Alejandría, en el norte de Egipto. Son momias de una antigüedad de 2000 años. Y bueno, pues hasta ahí dicen que es en la época griega, la época romana, y estaban bastante mal conservadas. Pero había unas 16 tumbas excavadas en esta zona, y resulta que han encontrado, según estaban buscando, una de ellas que les ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué? Pues porque esta momia tiene una lengua de oro. Entonces, bueno, hay que decir que esta zona es el templo de Taposiris Magna en Alejandría. Y bueno, pues cuando encontraron a esta momia con la lengua de oro, porque tiene la lengua de oro, entonces los especialistas han sacado la conclusión... Porque lo que decía tenía mucho valor. Porque le gustaba mucho, era la crónica rosa de... No era Messi. No. Tiene que ver algo con lo que estamos hablando mucho este fin de semana, con el tema de intentar contactar con el mundo de los muertos. Sí. Entonces, lo que dicen es que seguramente que se lo colocó para que pudiera hablar con el dios Osiris, que se le considera en el mundo, en la mitología egipcia, como el amo del inframundo o el juez de los muertos. Y entonces, pues eso, cuando él muriera y se llegara en presencia del dios Osiris, pues que con esa lengua de oro pudiera hablar. Lo que no especifican, que yo no sé hasta qué punto, si eso lo han podido averiguar o no, es si esta momia tenía algún resto de su lengua real. No sé, porque igual imagínate que no tuviese lengua y dijeron, pues mira, como no va a tener posibilidad de poder comunicarse, le hacemos una lengua de oro y así lo solucionamos. O que realmente es como ellos están interpretando, que es puramente un amuleto para conseguir llegar a hablar con ese dios de la otra vida, ¿no? Después de la muerte. El asunto es que además de esta momia, que luego en otro periódico he visto que no hablaban de una momia, sino de varias momias con la lengua hasta de oro, pero vamos, eso yo creo que es un poquito más extraño. Han encontrado también pues otras cosas en estas momias. Han encontrado, pues por ejemplo, una máscara sobre la cabeza de una segunda momia que tenía una corona, que también tenía cuernos y también tenía una serpiente, una cobra en concreto. Y han encontrado también un cofre con ornamentos que representan un collar del que colgaba la cabeza de un halcón, que es el símbolo del dios Horus.
Con lo cual, pues bueno, están bastante contentos tanto este equipo de arqueólogos como el director de las antigüedades de Alejandría, Khaled Abou El Hamd, porque dicen que además de esta, pues eso, han encontrado una máscara funeraria de una mujer que tenía 8 copos dorados, bueno, que han encontrado ahí varias cosas interesantes. E incluso, como decíamos, que es una zona donde había tumbas de la época griega y romana, también encontraron monedas con la figura de Cleopatra VII Filopator, que fue la última reina antes de que ella se hiciera totalmente romana la colonia, ya no fuera independiente. Así que, pues bueno, no sabemos si van a seguir allí excavando, imagino que sí, a ver si encuentran algún hallazgo más, pero de momento pues están contentos con todas estas cosas que han encontrado y las han dado a conocer. Esta lengua de oro, en cierto modo, lo que estaba marcando es que la persona que está ahí, momificada, tenía alguna capacidad que la hacía especial, que la hacía diferente, y la lengua de oro era una forma de llamar atención o de señalar o de ponerle el DNI de especial a esa persona. Dinerito tenía que tener, porque no creo yo que cualquiera se ponga una lengua de oro. O sea que eso ya es un dato. Miguel Pedrero, vamos a hablar ahora de piel artificial para los robots. Sí, y fíjate que seguimos en cierto modo la línea de la anterior noticia que comenté, ¿no? El desarrollo de todo lo que tiene que ver con la robótica y la inteligencia artificial. Y en este caso, este avance viene de un grupo de especialistas del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Japón, que ha creado una piel artificial que permite una detección táctil de alto rendimiento y que puede resolver uno de los grandes problemas de los robots, y es que hasta el momento no podían percibir el tacto humano. Y esto parece que lo va a cambiar, porque el uso de esta piel artificial y los sistemas de inteligencia artificial harán que los robots puedan relacionarse de una forma más estrecha con los seres humanos. Y claro, eso también podrá tener innumerables aplicaciones pues en la industria y también en la medicina. Y estos científicos, para fabricar esta piel artificial, emplearon caucho de silicona, que parece que tiene buenas condiciones en cuanto a elasticidad y tersura. Además, esta piel artificial es bastante dúctil porque puede cambiar de forma, puede inflarse, puede variar de un estado rígido a otro flexible. Y en este caso, para lograr esta enorme capacidad de detección táctil, los científicos imprimieron una serie de marcadores en la superficie de esta piel artificial. Estos marcadores están conectados a una cámara 3D que es capaz de determinar la fuerza y las características geométricas de las formas con las que contacta esta piel artificial. Y claro, cuando estoy hablando de esto, a lo mejor os estáis imaginando que esta piel artificial pues está en las manos, ¿no? O en los apéndices de estos robots, de estos sistemas robóticos, pero es que esta piel artificial se puede incorporar en muchas partes del cuerpo de los robots, como los dedos, las piernas, el pecho, la cabeza. Vamos, que estos investigadores de este Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Japón, que están convencidos de que esta piel artificial pues dará nacimiento a una nueva generación de robots con sensibilidad táctil. Esto en cuanto a los robots, porque claro, es que esta piel artificial tiene también muchas aplicaciones, digamos, médicas, fuera de lo Claro, fuera de lo que es la robótica y la inteligencia artificial. Por ejemplo, esta piel artificial se puede emplear en prótesis inteligentes para seres humanos. Pues imaginaros una persona que ha perdido un brazo y bueno, pues con un brazo mecánico recubierto de esta piel, pues podrían llegar a sentir el tacto prácticamente igual que si tuvieran un brazo humano, ¿no? Otra aplicación pues sería la telemedicina, es decir, un médico que puede palpar a distancia a un paciente, ¿no? A ese paciente en realidad lo está palpando un instrumento robótico,
pero el médico pues sería capaz de sentir en sí mismo lo que está palpando ese robot, ¿no?, a miles de kilómetros de distancia. Por ejemplo, la telecirugía, ¿no?, un cirujano que puede operar a distancia empleando un dispositivo robótico recubierto de esta pila artificial. Y luego en el campo de la industria, pues las aplicaciones son múltiples. Por ejemplo, realizar tareas que requieren una sensibilidad táctil, pero que son peligrosas. Y luego tampoco podemos olvidar que otra de las aplicaciones podría estar vinculada a los servicios remotos de avatares. Es decir, que a distancia puedas sentir el tacto de una persona con la que estás hablando a través de Zoom o de cualquier otra aplicación de estas de comunicación, pero además de eso podrías palpar, tocar la piel de esa persona. Y claro, ya si vamos un poco más allá, pues ya podríamos hablar incluso del telesexo. Es decir, que esto tiene aplicaciones múltiples y bueno, es que vamos a ver tantísimos cambios en la próxima década o 2 décadas que no nos lo vamos a creer. Bueno, lo de piel artificial y telesexo, se me ocurren algunas cosas. Bueno, vamos a hablar, Mado Martínez, de felicidad. ¿Qué es lo que nos provoca felicidad, según esta investigación? Y vamos a acabar la tertulia pues con eso, con ese intento de conseguir lo que todo el mundo ansía, que es la felicidad. Sí, además vamos a hablar de un estudio que es uno de los más largos y duraderos en el tiempo, un estudio de 76 años que lleva haciendo la Universidad de Harvard desde 1938, intentando averiguar qué es lo que nos hace felices. Y llevan 76 años, ya es en sí mismo un mensaje. Sí, además que empezaron con un grupo de más de 700 personas y ya creo que hay ya más de 1000, algunos ya han sido hijos de esas personas, un grupo bastante heterogéneo, algunos pertenecían a clases pobres, otros pertenecían a clases acomodadas, en fin, que como os podréis imaginar, ya lo hemos dicho muchas veces, os podréis imaginar lo que nos hace más felices no es ni el dinero, ni la fama, ni este tipo de cosas. Lo que realmente, que no vienen mal, el dinero seguramente a nadie nos viene mal, pero lo que nos hace más felices es la calidad de nuestras relaciones, las relaciones humanas, las personas de cuya felicidad probablemente depende la nuestra. Y es una conclusión, yo creo que llega en uno de los momentos más duros que estamos viviendo la humanidad, en el que seguramente muchas personas estamos echando de menos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra familia, estamos echando de menos no poderles abrazar, estar con ellos, claro, compartir. Es que por relaciones, perdona, Amado, se pueden entender muchas cosas. No solamente son relaciones de pareja, son relaciones humanas, con amigos, claro, con familiares. Hay mucho tipo de relación. Yo creo que la pandemia ha demostrado que la gente sola es la más feliz. Es mi opinión, ¿eh? La gente sola de pareja, me refiero, la gente soltera, es más feliz que la casada. Pero las relaciones son de mucho más tipos. Bueno, voy a soltar otro estudio que lo que dicen los estudios es que las personas que piensan que cuando van a encontrar el amor y van a estar en pareja, pero sí, este estudio va de todas las relaciones humanas de calidad, claro. Da igual que sea tu pareja, tu amigo, tu familia, tu compañero, habla de eso, pero hay personas que piensan que cuando encuentren el amor de su vida, su pareja, tal, van a ser más felices. Y los estudios dicen, porque se han hecho estudios de todo en esta vida, los estudios dicen que, vale, a lo mejor los primeros meses eres más feliz, el primer año de casado, tal, pero después eres exactamente igual de feliz que tu amigo el soltero. Exacto. O incluso peor si no tienes una buena relación con tu pareja, ¿vale? Pero eres igual de feliz. Se llama fenómeno de adaptación hedonista, de la misma manera que piensas que a lo mejor teniendo mucho dinero, el soltero puede salir y mirar otras cosas. El que está casado, pues lo hace con miedo. ¡Hala! Bueno, ya está. Se ha quedado tan feliz. Vamos a matizar una cosa. El que está casado emparejado, quiero decir. Pero si ahora, vamos a ver, pero si ahora la juventud y la sociedad de ahora, la gente es mucho más aperturista. Y esto ya es muy antiguo, ese pensamiento tuyo ya es muy antiguo. A ver, ¿sí? La gente se estará preguntando, pero si esto es tan fácil, ¿por qué no somos felices? ¿Por qué no somos más felices? Si esto es tan fácil, es como decir, pues
tengo, porque los amigos no se compran, los amigos no están a demanda, los amigos no se han capitalizado. Es una de las cosas de este mundo que todavía no se ha capitalizado. No es tan fácil construir una relación de calidad con otra persona, porque para eso tienes que tener un sistema de valores previo y haber llegado a desarrollar un conjunto de valores y de virtudes que vamos, que no es como que se cultivan, ¿vale? Entonces, otro punto importante para estas personas que dicen, ay, a mí me gustaría encontrar al hombre de mi vida, la mujer de mi vida, el hombre ideal, la mujer ideal. Vale, partamos de otro punto. Tú tienes que ser el hombre ideal. Tú tienes que ser la mujer ideal, porque si no, ¿qué le vas a dar al otro? La gente se enamora de otro cuando le falta amor por sí mismo. Claro, no puedes buscar en otra persona tu carencia. Claro. Pero tienes que ser tú esa mujer ideal, ese hombre ideal, para encontrar una persona especial, un buen amigo, esa persona con la que tengas una relación de calidad, que al fin y al cabo es la persona que no te juzga y con la que piensas puedes ser tú mismo y con la que sabes que puedes contar en todo momento, ¿vale? Pues no se encuentra así, de decir, no, ¿vale? Es que nosotros mismos tenemos que ser maravillosos en esas relaciones. Es lo que decía el jefe de psiquiatría, el que está dirigiendo este estudio en la actualidad. Y todos buscamos fundamentalmente en la vida amar y ser amados. Porque claro. Dicen, yo quiero que me quieran y tal, no sé qué, no sé cuántos. Si rascas un poquito dentro de tu interior, eso que sentimos todo de, ay, qué ganas tengo de... Si necesitas, si quieres eso, entonces no tengas pareja. No, si rascas un poquito en tu interior, de lo que realmente tienes ganas es de amar, tienes ganas de entregarte, tienes ganas de coger y achuchar y abrazar y entregarte y dar lo mejor de ti, porque sí, es verdad que queremos que nos quieran, pero también nos morimos por querer. Y creo que hasta que no nos soltamos y no lo hacemos sin miedo y entregándonos al 100%, pues es muy difícil que lleguen a querernos a nosotros, ¿no? Y otra cosa importante, el dinero, la fama, sí, 80% querría tener más dinero, 50% querría tener fama, pero ¿sabéis por qué al final quieren tenerlo? Porque tener más amor y más cariño. Exacto. En el fondo lo que subyace en ese anhelo, que cuando lo consigues no te hace más feliz, es que tú pensabas que eso te iba a dar más amor, más apreciación, más valoración y más... en fin. Ya sabéis de lo que estamos hablando. Que a mí me hace feliz teneros en la tertulia, teneros en la Rosa de los Vientos. Amado Martínez, gracias. Abrazos. Manuel Carballal, gracias. Besitos. Miguel Pedrero, gracias. Bueno, pues a todo. Y ya sabéis el titular, todo lo que necesitas es amor. Es amor, exacto, todo lo que necesitas es amor. Y es lo único que no tenemos.